Buenos días a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Félix y tengo el privilegio hoy de compartir la palabra de Dios con ustedes. Mientras seguimos en la serie que iniciamos la semana pasada en el libro de Eclesiastés, un libro de los llamados libros de sabiduría, de ese género literario de sabiduría en la Biblia. Así que pueden ir abriendo sus Biblias en Eclesiastés capítulo 1. Vamos hoy a comenzar desde el verso 12, así que pueden estar listos. Vamos a concentrarnos mucho en esos versos en esta mañana y mientras los buscan yo voy a orar por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por permitirnos llegar aquí en este día a tomar este momento, Señor, en medio de nuestras vidas afanadas, con muchas dificultades, quizás con muchas cosas que nos distraen, pero queremos tomar este tiempo para juntos como iglesia adorar tu nombre ahora a través de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, que no salgamos de aquí como entramos, porque cuando abrimos tu palabra, escuchamos tu voz. Quita toda distracción de nosotros e incluso permite que yo no sea una distracción para el mensaje que tú quieres comunicar hoy. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 hijos en 11 años. Esa es la historia de los últimos años de mi vida, junto a mi esposo. Muchos días de trabajo, muchas ocupaciones, muchos frentes abiertos cada día. Y los años aumentando de una forma lenta pero segura. Cada año cumpliendo años y cada año envejeciendo junto a nuestros hijos. Y en ese tiempo nos damos cuenta que algunas de nuestras facultades se van deteriorando. Y una de las que yo he visto que más ha sufrido en los últimos 11 años es la memoria. No sé si ustedes se sienten identificados. Pero en nuestra casa estamos en una constante búsqueda de algo que se perdió. Lo que ocupan los primeros 3 lugares, el primero es el celular. No sé si les pasa a ustedes. Y yo doy gracias a Dios cada día, incluso esta mañana que se perdió, por la aplicación que se llama Find My iPhone. Encuentra mi teléfono porque nos ayuda muchas veces a nosotros con ese sonidito a encontrar lo que está perdido. ¿Se sienten identificados? La llave del carro. O quizás soy yo solo. Los lentes, juguetes, el control remoto, el Nintendo Switch, ¿verdad, Luis? Cada día estamos en la casa en una búsqueda de algo que necesitamos y que no tenemos en ese momento. Pero les cuento que el caso más extremo nos ocurrió ya hace un año aproximadamente. Estábamos de vacaciones en República Dominicana. Era el último día ya antes de regresar para acá. La noche, el vuelo era el otro día, al mediodía. Estábamos empacando, guardando todo. Como saben, con mucho tiempo de antelación, empacando todo en la noche antes. Y ahí nos dimos cuenta de algo. No encontrábamos los pasaportes. Y buscamos en las maletas, buscamos en el carro, buscamos. Y no podíamos dar con los pasaportes. 5 pasaportes en ningún lado aparecían. La tensión se sentía en el ambiente, ¿verdad? Yo comencé de una vez a llamar a la aerolínea para averiguar, comencé a investigar cómo tú reportas 5 pasaportes perdidos cuando son 4 de una nacionalidad, 1 de otro. Era todo un problema grandísimo. Todo una tensión hasta que yo me recordé que yo lo había guardado. Pero lo había guardado en la ciudad que estábamos el día anterior, que estaba a 2 horas de donde nosotros estábamos. Y en ese momento ya era de noche, no había forma de ir a buscarlos. Pero gracias a Dios, los pasaportes llegaron con el chofer de un autobús que nosotros no conocíamos. Y llegaron como 1 hora antes de tener que salir al aeropuerto. Fue un momento muy tenso. Pero qué difícil, desconcertante y frustrante es buscar y no encontrar. Buscar y no encontrar. Y esa es la idea que seguiremos viendo hoy mientras continuamos estudiando el libro de Eclesiastés. Como seres humanos andamos buscando significado, buscando propósito, buscando un sentido a la vida.
Pasamos horas, días, meses, años persiguiendo algo que llene esa necesidad que nosotros tenemos en este mundo. ¿Qué estamos persiguiendo hoy? Y otra pregunta que nos va a traer el texto ¿es posible encontrar significado y propósito en esta tierra? ¿Hay algo que nos llene? ¿Será posible entonces que yo pueda estar persiguiendo y buscando las cosas incorrectas? Y te pregunto hoy, ¿estás tú dispuesto a realinear, de acuerdo a lo que vamos a ver en el texto, si es necesario, tus prioridades y buscar lo que Dios quiere que tú busques? No sé si estás listo, pero esos son los temas que vamos a tratar hoy en la palabra de Dios. Como vimos la semana pasada en el inicio de esta serie en Eclesiastés, el maestro Salomón inicia el libro presentando analogías acerca del poco sentido que tiene la vida para la humanidad. La vida bajo el sol, como él la llama, cuando se ve todo desde una perspectiva sin Dios obrando en la vida de la gente. Y ustedes han oído esa frase, vanidad, que se repite 38 veces en el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido, decía la semana pasada. Nunca quedamos satisfechos. Nada nos tiene contentos. Y alguien decía que todo este libro que vamos a ver en las próximas semanas es un contraste prolongado entre dos puntos de vista, entre dos perspectivas. La perspectiva de Dios y la perspectiva de seres humanos alejados de Dios. Mi punto de vista bajo el sol y el punto de vista de Dios. Creador y creación. Cómo cada uno se comporta y cómo va la vida buscando sentido sin la ayuda del Creador. Y es por eso que a veces el libro se torna un poco pesimista si uno lo lee por sí solo, si uno no entiende que estamos viendo cómo se vive una vida sin Dios en esta tierra. Y él comienza en el verso 12 diciendo, yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Ahora el maestro pasa de las analogías hasta el verso 11 del capítulo 1, ahora va a ponerlo todo en primera persona. Va a presentar sus experiencias de cómo resultó esa tarea de buscar significado en este mundo. Pero es un rey que está hablando. El poderoso rey, hijo de David, mira ahora más cerca de su muerte hacia atrás en su vida y hace este análisis que vamos a seguir viendo. Miren lo que él sigue diciendo, verso 13. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Y mira lo que pasó. Muy pronto, él ya nos dice el resultado. Descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido y es como perseguir el viento. Esa es de la perspectiva de este hombre, con una sabiduría especial dada por Dios, que él dice que él se dedicó a investigar. Derrochó mucha energía e intención en perseguir entendimiento e investigar de forma intencional cuál era el sentido que hacía todo en este mundo. Era como si él dijera, yo quiero darle una oportunidad para ver si hay algo con toda la sabiduría que Dios me ha dado que yo pueda encontrar, que le pueda dar como una respuesta a esta gran pregunta existencial. Él quería comprender por qué las cosas funcionan como funcionan en este mundo. Y dice rápidamente que el experimento no dio resultados. Él dice, Dios le ha dado una existencia trágica al ser humano. Pablo en Romanos 8 toma un poco esta idea cuando él dice, toda la creación ha sido sometida a vanidad. La misma palabra que utilizaba Salomón en hebreo, él lo utilizaba en griego para referirse a la misma idea. Toda la creación ha sido sometida a vanidad. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que nada fuera de Dios en este mundo, y escúchame bien, nada fuera de Dios en este mundo puede satisfacer a almas hambrientas que buscan significado y propósito normalmente
en lugares incorrectos. Y me incluyo ahí. Apresados en ese deseo de encontrar y buscar significado e identidad y respuesta a preguntas como ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Y nunca poder encontrarlas en nada que pueda este mundo ofrecer. Es por eso que desde esta perspectiva es trágico pensar que podemos estar constantemente buscando un significado que nunca vamos a encontrar en las fuentes incorrectas. Es como perseguir el viento. Yo me imaginaba si alguien nos grabara tratando de perseguir el viento, si se hiciera un video, fuera una locura. Es como uno dando vueltas, círculos, tirando los brazos al aire, corriendo y tirándose y cayendo al suelo y no pudiendo hacer nada. Es presentando una imposibilidad. Mientras yo trataba de pensar, ¿cómo será eso? Lo más cercano que me llegó fue mi perro, Rocket. Él está todavía en el proceso de entrenamiento, que ha sido muy largo, por cierto. Yo espero que mejore. Pero él usualmente toma cosas a veces de la casa que no puede, se la coge en la boca y él se va corriendo por el patio. ¿Y saben lo que yo descubrí? Que no hay forma de atraparlo en ese momento. Es como perseguir el viento. Eso es lo más cercano que yo he encontrado. Perseguir a un perro no entrenado con algo que no debe tener en la boca es perseguir el viento. Si ustedes querían una definición lo más cercana posible. Hay una insistencia humana en lo imposible y en lograr humanamente las cosas imposibles. Todo es inútil, dice aquí el maestro. Porque Dios es Dios, como decía Robbie la semana pasada, y nosotros no lo somos. Estamos buscando algo que le dé sentido a mi vida, aunque sea de forma temporal, y nada sucede. Te pregunto otra vez, ¿qué estás tú persiguiendo hoy? Mira tu vida como lo está haciendo aquí el maestro, hacia atrás. ¿Qué estás tú persiguiendo hoy? Y aquí él se dedica a probar con 3 cosas. En medio de todo este experimento, estamos aquí en el laboratorio de la vida. Se puso la bata, el maestro, el predicador aquí, y comienza a probar con diferentes cosas. La primera cosa que él hace, voy a buscar conocimiento. Verso 16. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Y miren lo que dice el verso 17. Así que me dispuse, otra vez, a aprender de todo. Desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero otra vez descubrí, ¿y cómo lo descubrí? Por experiencia. Que procurar esas cosas es como que, otra vez, perseguir el viento. Repetido múltiples ocasiones en este libro. Y él decía, concluía esa parte del experimento, decía, mira, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y a mí me intrigaba cuando yo leía cómo comienza ese verso 16. Él dice, me dije. Es interesante cómo en esta búsqueda de significado él está mirando hacia sí mismo. Esta perspectiva de encontrar está marcada por mirarnos a nosotros mismos viviendo y pensando como si Dios no importara en la vida de nosotros. Él dice que él era más sabio que cualquier gobernante que haya estado ahí. En Primera de Reyes 4 dice que Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento, oigan qué cosita, un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. En un momento, Primera de Reyes 10, la reina de Saba vino a visitarlo con una lista de preguntas para probarlo. Y dice que Salomón se la contestó todas y ella quedó atónita de la sabiduría que tenía el rey. Y es entonces, en base a esto, el verso 17, él está dispuesto a aprender de todo, a ver si ahí podía encontrar el significado de la vida. Y en base a su propia experiencia, dice, desde la sabiduría hasta la necedad, esto no resultó. Y otra vez, persiguiendo el viento. Mientras más conocía, más se envanecía. Mientras más sabía, más se daba cuenta de que nunca iba a ser suficiente. ¿Ustedes han oído esa frase? Niños pequeños, problemas pequeños. Personas grandes, problemas grandes. Y yo creo que la diferencia entre esas dos cosas es que el niño conoce menos.
Y mientras más va conociendo a través de su vida, más cosas le van a comenzar a preocupar. Y él se dio cuenta, mientras más yo sé de cómo funciona la humanidad, más me doy cuenta que esto de buscar conocimiento no me va a dar el significado que yo estoy buscando. Increíble. Aumentar el conocimiento, de tratar de buscarlo de esta forma, solo trae más dolor. Sabemos tanto que no sabemos nada, él se ha dado cuenta, cuando es buscando el significado y propósito de nuestras vidas. En nuestro contexto hoy, donde obtener títulos y ser reconocidos como expertos en muchas áreas se considera como una definición de estatus e identidad y significado, donde tenemos acceso a tanta información como YouTube, Wikipedia, fuentes malas y buenas, algo bueno como el conocimiento y la sabiduría humana puede convertirse en lo que aspiremos ser. Yo he conocido personas que hacen una reducción de su título universitario como un llavero. No sé si fue un caso extremo, pero llevaba ese título universitario como parte con sus llaves de la casa. Y yo no sé si era una forma de recordarme, yo soy doctor o yo soy ingeniero, cada vez que abría su casa. Pero esa es la idea que puede hacer todo esto. La sabiduría humana no es mala. No estamos diciendo que el cristianismo o Biblia está en contra de conocimiento y ciencia, nada de eso. Lo que estamos diciendo aquí es que la sabiduría humana es limitada. Y fue lo que el predicador descubrió ahí. La sabiduría humana es limitada y tampoco puede responder esa búsqueda continua que hay en nuestros corazones. Primera prueba que hizo el predicador. Acumulo conocimiento y encuentro significado. ¿Y saben qué calificación él le dio a esa prueba? Una F, fallido. No, esta prueba no resultó. Entonces meditemos en esto. Podemos nosotros entonces caer en la trampa de atar nuestra identidad y significado a lo que sé. Si me preguntan quién soy, quién eres tú, en esta búsqueda de conocimiento como propósito de vida, saben que terminamos respondiendo, aunque no lo expresemos con palabras, yo soy lo que sé. Mi identidad depende de mis títulos, de mi expertise, de mi conocimiento, de mi inteligencia y de mi capacidad. Y yo quiero, mientras presentamos estas pruebas fallidas, también quiero darte un proverbio escrito por el mismo Salomón. En un momento, él dijo en Proverbios 9:10, que era el verso lema de la escuela donde estudié en mi país. Él decía, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Proverbios 3:7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Sabiduría divina tiene como base el temor a Dios. Sabiduría humana puesta en el lugar incorrecto tiene como fundamento el engrandecer mi estatus y mi identidad. Entonces, ¿de qué forma estoy usando el conocimiento que tengo? ¿Con arrogancia? ¿Lo veo como lo que me define? ¿O como una herramienta de ser de servicio y bendición a otros? Pero él no solo se queda ahí. Capítulo 2, verso 1. Él dice, me dije, otra vez, me dije, vamos, probemos los placeres. Busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Me recordó ahí como Costa Rica, pura vida, ¿verdad? Las cosas buenas de la vida. Descubrí que eso también carecía de sentido. Es interesante que el predicador dice la prueba y dice el resultado inmediatamente. No nos da suspenso ni el chance de que evaluar un poquito. No, él inmediatamente dice. Verso 2, entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, verso 3, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez y traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo.
Y si tiene tu Biblia, subraya esa parte, corto paso por este mundo, para que veamos esto en perspectiva también. Entonces, él dijo, mira, lo del conocimiento no me funcionó mucho, ahora me voy al placer. Me voy a disfrutar esas cosas buenas de la vida que son buenas, de verdad. Si la primera prueba no funcionó, voy a probar a través de mis sentimientos en el aquí y en el ahora. Ese placer significa un estado de felicidad con un enfoque en los sentidos, en lo que yo siento, palpo, lo que veo, lo que oigo. Pero él concluye inmediatamente que a pesar de que en esto es lo que la mayoría de la gente encuentra felicidad, aunque sea momentánea, esto también carece de sentido. Dice, traté con el vino, tampoco se pudo, tampoco tuve éxito. Y me recuerda un comercial que yo veía creciendo en mi país, de la Pepsi, que decía, probando es que se sabe. Siempre me quedó en la mente desde pequeño, probando es que se sabe, pero que se sabe el qué. Que se sabe el qué, pero tú tenías que probarlo para saber que tu azúcar iba a aumentar los niveles en los próximos años y saber que si tú sigues constantemente consumiendo, vas a terminar en un mal lugar. Pero esa no es la idea. Te hacían entender a través de probar este placer, tú vas a saber lo bueno que es la vida. De nuevo, cosas temporales tratando de calmar una ansiedad interna que solo, te digo hoy, solo Dios a través de Cristo puede llenar. No hay otra forma. Si has venido ansioso aquí, ningún placer puede llenar esa ansiedad. Un placer momentáneo y efímero que al principio promete darnos un significado duradero, termina con una mentira con consecuencias trágicas y muy duraderas. Nuestras vidas nunca encontrarán significado en los placeres alejados de Dios. Y repito otra vez, no es malo. Esas fuentes de placer son creación de Dios también. Para que podamos deleitarnos en las cosas que Él nos ha dado para disfrutar, como la naturaleza, las montañas, la playa, una buena comidita de tu país, calientita, ya, el olor, la música, una buena música, el café, las vacaciones. Todas esas son fuentes y cosas creadas por Dios para disfrutarlo. El problema comienza cuando buscamos un significado y un fin en esos placeres. Y muchas veces de forma desenfrenada. Cuando le damos rienda suelta y ya no hay dominio propio, ya nos domina completamente a nosotros. Nuestros sentimientos en el aquí y en el ahora toman muchas veces el lugar de la razón y de seguir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo se ve esto? Hombres que huimos de nuestras responsabilidades como padres y esposos por perseguir la distracción y la comodidad. Eso es persiguiendo el placer. Matrimonios destruidos porque alguien les aconseja, ya sea el esposo o la esposa, deja a esa persona, tú mereces ser feliz. Vive tu vida, tú mereces ser feliz. Yo lo he oído eso. Dolorosamente lo he oído y he visto matrimonios destruidos por perseguir un placer momentáneo antes que verlo como la unión que Dios hace de forma maravillosa y lo que es modelar a Cristo y a la iglesia. Y no trabajamos porque queremos el placer antes que el trabajo. Hijos desobedientes a lo que la sociedad les dice hoy, tus padres no te comprenden. Haz lo que sientas es mejor para ti. Aún en las iglesias, donde se enseña a las personas que es más importante experimentar la bendición material en el aquí y en el ahora, en el mal llamado evangelio de la prosperidad. Eso es buscar placeres, juegos de azar, pornografía, compras compulsivas. Son todas y muchos otros ejemplos, cosas en las que tratamos de encontrar significado. Tratamos de encontrar respuestas a nuestras preguntas. Pero te digo hoy, la búsqueda del placer sin Dios solo termina en dos lugares. O en frustración por no haberlo conseguido, o en insatisfacción porque lo conseguiste y no era lo que tú esperabas. Y yo creo que todos nosotros podemos admitir eso hoy. Cuando hemos experimentado un placer, sabemos que queremos algo más porque no es completamente lo que esperábamos.
¿Y saben en qué termina? En perseguir el viento, en idolatría y adicción egoísta. Segunda prueba, disfruto placeres, experimento en mis sentidos y encuentro significado. ¿Qué calificación le puso? F, fallido. Porque podemos entonces caer en la trampa de atar nuestra identidad y significado a lo que disfruto y el placer que experimento. Si me preguntan quién soy en esta búsqueda de placer como propósito de vida, termino respondiendo, aunque no lo diga con palabras, yo soy lo que disfruto y experimento. Mi identidad depende de cuánto persigo y cumplo lo que deseo disfrutar. ¿Qué dijo Salomón en Proverbios 5? Una persona sin control es como una ciudad con las murallas destruidas. Esa es la vida de perseguir placeres sin ningún control. Estoy siendo yo controlado por una necesidad de satisfacer todos mis deseos aquí, ahora, cueste lo que cueste y pague quien pague. Meditemos en eso. Pero no se queda ahí. El predicador dice, el maestro dice, también, hay una tercera prueba. También traté de encontrar sentido a la vida, ¿cómo? Edificándome enormes mansiones. Fíjense aquí, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Verso 5, hice jardines y parques. Verso 6, construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos. Compré, verso 7, esclavos y esclavas, capítulo 2, y otros nacieron en mi propiedad. Tuve enormes manadas, rebaños, señales de riqueza en el mundo antiguo, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Verso 8, junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Y él seguía diciendo, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Tuve muchas concubinas hermosas, sabemos que eran cientos. Y tuve todo lo que un hombre puede desear. Frase bien compleja. Tuve todo lo que un hombre puede desear en este mundo. De modo que, dice verso 9, me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Y dice el verso 10, después de decir esto, tuve todo lo que pude desear. Él dice, todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me gustaba ir al trabajo los lunes en la mañana. Descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Wow. Yo creo que ya sí llegamos a la prueba correcta. Ya pareciera que llegamos a que Él encontró la respuesta que tanto anda buscando, que anda buscando continuamente. Veía aquí los logros del esfuerzo, de la creatividad. Era como si Él estaba construyendo su propio jardín del Edén. ¿Se fijan? Construyendo todos esos jardines, todas esas cosas. De nuevo, nada malo, acumulación de bienes materiales, creatividad. Y él concluía que tuvo todo lo que podía desear, todo lo que quiso lo tenía. Su trabajo le daba satisfacción. Pero, dice el verso 11, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, Salomón, maestro, predicador, vi que nada tenía sentido y vuelve el discurso una tercera vez. Es como perseguir el viento. No había, y aquí lo dice en forma absoluta, absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Eso no lleva a ningún amén. Qué conclusión tan pesimista de un hombre que ha acumulado tanto, que dice, yo tengo todo lo que cualquier hombre, todo lo que cualquiera de nosotros hoy puede desear en esa tierra. Pero aún así nada tiene sentido. Me di cuenta que, y no es alguien exitoso que está hablando aquí. Muchas veces cuando uno oye el ejemplo de alguien que no fue exitoso, uno no le hace mucho caso. Pero estamos hablando del hombre que acumuló la mayor riqueza del mundo antiguo, que tenía toda la sabiduría que se puede tener, que había experimentado todos los placeres que se podían experimentar. Y él dijo, nada tiene sentido.
Qué parecido es esto a nosotros que vivimos persiguiendo el famoso sueño americano, que cada día es más caro y requiere más esfuerzo, pero que perseguimos con toda intención porque nos dará significado. Un carro nuevo, una casa grande, un buen plan de pensiones, me dará significado y proveerá el sentido a mi vida. Somos engañados por la falsa seguridad y hasta la superioridad, como dice 1 Timoteo 6, que proveen los bienes materiales. Lamentablemente, esa no es la realidad. Fuera de Dios, nunca podemos encontrar significado, aún con esas casas, carros, todas esas cosas, porque son cosas que pasan, se caducan, se terminan y desaparecen más rápido de lo que esperamos. Tendemos a preocuparnos con acumular riquezas, prestigio y poder, y al mismo tiempo dejamos de acumular tesoros en el cielo, como se dice en los evangelios. Dejamos de perseguir el servicio a Dios y a los demás, que es el gran propósito de nuestras vidas. El deseo de tener y acumular nos lleva a perder más de lo que pensamos. Pronto nos damos cuenta que cuando tenemos toda esa cantidad de cosas que tanto deseábamos, necesitamos un poquito más. Como le preguntaron una vez a Rockefeller: Señor, usted tiene todo este dinero, pero ¿con cuánto usted cree que ya usted va a estar tranquilo? Él le dijo, con un poquito más. Con un poquito más. Y así sigue sucediendo. Y por eso decía el maestro aquí, no tiene sentido, porque nunca estaremos satisfechos. Tercera prueba. Acumulo bienes, logros profesionales. Tengo poder, ahora tengo significado. F, fallido. Tercera prueba. Entonces podemos caer en la trampa de atar nuestra identidad y significado a lo que tengo y logro. Si me preguntan quién soy en esta búsqueda de bienes y logros como propósito de la vida, termino respondiendo de nuevo, aunque no lo diga con palabras: yo soy lo que tengo. Mi identidad depende de cuánto tengo y cuánto he logrado. Que dijo el mismo Salomón en Proverbios 23:5: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Oiga lo que él dijo: las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Yo creo que todos nosotros nos identificamos con el cheque de la semana, ¿verdad? Que le salen alas y vuela como las águilas. Así mismo dice aquí en ese proverbio Salomón, que ocurre con ese desgaste que puede venir en nosotros tratando de acumular. Te pregunto hoy, ¿dónde está tu tesoro? Y fue lo que Jesús, enfrentándose al joven rico, le dijo: buen maestro, le dijo el joven rico, yo guardo los mandamientos y estoy dispuesto a todo. Jesús le dijo: ok, da todo lo que tú tienes a los pobres y sígueme. El joven rico todavía no sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque el Señor fue directamente a donde estaba su tesoro. Invertir y establecer nuestro tesoro en lo que tiene un valor eterno es lo que realmente cuenta. 3 pruebas, y 3 pruebas fallidas, que la pueden ver aquí resumidas. En búsqueda de conocimiento, una identidad falsa de que yo soy lo que sé. En búsqueda de placeres, una identidad falsa de que yo soy lo que disfruto. En búsqueda de dinero y bienes materiales, una identidad falsa de que yo soy lo que tengo. Pero ¿saben lo que decía el Señor a través del profeta Jeremías en un momento? Jeremías 2:13. Él decía: mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden detener el agua. ¿Sabe qué es todo esto? Perseguir el viento. Otra forma de decirlo: cisternas rotas, donde nunca encontraremos significado. Tú dirías: bueno, entonces se acabó todo aquí. No hay significado, no hay sentido. Y por eso vamos a ir al Nuevo Testamento rapidito. Y yo quiero enseñarle un ejemplo del apóstol Pablo, que él escribió a la iglesia en Filipos. Era un momento en que él les acababa de decir: miren, yo soy hebreo de hebreos.
Yo tengo un pedigrí religioso. En este caso era religioso lo de él. Yo estudié con Gamaliel, yo soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley intachable. Pero ¿saben cuál era la conclusión de él? Muy parecida a la del predicador. Él se dio cuenta que todo lo demás no vale nada. Todo lo que acabo de decir no vale nada, pero cuando ¿qué? Aquí viene la esperanza. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Vieron la diferencia aquí? Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No vale nada y es basura cualquier otro propósito o significado o identidad comparado con la buena noticia que te quiero dar ahora. En un mundo donde no hay significado, donde no hay posibilidad de encontrar un sentido que llene nuestro ser completamente, la única respuesta que quiero darte hoy es que acudas a Cristo. Y no sé si tú quizás vienes por primera vez, estás oyendo todo esto por primera vez. Quizás has visto en Semana Santa, en Navidad, algunas cosas. Pero quiero decirte que esa obra de Cristo de venir a la tierra, vivir la vida perfecta, ir a la cruz del Calvario, ¿tú sabes para qué fue? Para tomar tu lugar y el mío y darnos esperanza de que hay sentido en una vida cerca de Él. Fue el enviado de Dios para dar vida a personas que estábamos muertas. Él no vino simplemente a maquillar y hacerlo ver más bonitos a personas en una tumba. Él vino a levantarnos y a darnos propósito, a darnos vida. Y todo eso lo hizo tomando el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Por nuestro pecado no tenemos propósito en esta vida ni identidad. Por nuestro pecado nunca seremos llenos completamente. Pero por la obra de Cristo, si ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, y confiamos en que su obra de muerte y resurrección es mucho más poderosa que cualquier placer, conocimiento o acumulación de bienes. Ahí es que comenzaremos a vivir en la vida en esta tierra de otra forma. Pero solo si hemos puesto nuestra fe en esas buenas noticias de salvación. De nuevo, seguiremos viendo el libro de Eclesiastés con mucho pesimismo, pero ese pesimismo es para llevarnos a ver que necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador. Tú necesitas un Salvador hoy, yo también necesito un Salvador hoy, porque no tengo forma, como decía el maestro, nada tiene sentido, y me he pasado quizás años persiguiendo el viento y no he logrado nada. Persigue hoy esa gracia de Dios que el Señor la ofrece libremente a todo aquel que pone su fe en Él. Somos salvos, somos preservados y tenemos propósito solamente por la obra de Cristo. Finalmente, ¿cómo se verían los me dije de Salomón? ¿Se recuerdan que él decía me dije? En tu vida, si tú miras hacia atrás hoy. Quizás suena más como esto, me dije, bueno, yo voy a convertirme en un profesional. Me dije, voy a venir a Estados Unidos, voy a lograr ser el mejor en mi clase, el que le den la beca deportiva, voy a dedicarme a disfrutar mi dinero porque trabajo muy fuerte. El que va a conquistar a él o la persona de mis sueños. El que va a obtener todo lo que se proponga. Pero te pregunto hoy, ¿dónde hemos estado poniendo nuestra energía hasta este momento? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Refleja algo de esto adoración a Dios y servicio a otros? Si no es así, te quiero decir hoy que hemos estado entonces viviendo vidas centradas en nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, alejados del amor a Dios y al prójimo, estamos persiguiendo el viento. Dando vueltas alrededor del mundo, presumiendo lo que sé, lo que disfruto y lo que tengo, cuando realmente si no hemos puesto nuestra fe en Cristo, no sé lo que debo saber. Ni disfruto lo que realmente Dios nos promete en Cristo, ni tendré tampoco acumuladas las promesas eternas de Dios a mi favor. Cambiemos el me dije, haré tal y tal cosa, por Dios me pide que haga tal y tal cosa. ¿Vale la pena perseguir el viento o no?
¿Están claros? ¿Vale la pena? No. ¿Vale la pena vivir la vida bajo el sol sirviendo al Dios del cielo? Sí. Y esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Mi llenura está en Cristo. Y saben que ahora yo puedo disfrutar ir a la universidad y adquirir conocimiento, pero yo sé que mi identidad no está ahí. Ahora yo puedo sentarme en una buena conversación con un postre, un flan, con un cafecito al lado, mirando un paisaje hermoso. Y lo puedo hacer disfrutando de los placeres que Dios me ha dado porque sé que no estoy buscando llenura en ellos. Y también lo que poseo en esta tierra, saben que lo veo como algo temporal con lo que tengo que ser generoso y compartirlo con otros. Esa es la vida cristiana, viviendo debajo del sol con la vista en el Dios del cielo. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Y sobre todo, Señor, porque aún en literatura de este tipo de sabiduría, donde algunas cosas pueden parecer tan confusas, encontramos otra vez que somos seres limitados, que necesitamos la ayuda del Dios ilimitado. Y te pido que hoy, Señor, tú nos ayudes a abandonar el orgullo en nuestras vidas y nos ayudes a confiar con más fe, con más fuerza en tus atributos, confiar en que tú eres. Y también, Señor, tomar decisiones en nuestra vida de realinear prioridades, de realinear nuestros sentimientos, nuestras decisiones y guiarlas hacia ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos estado probando y buscando significado en las fuentes incorrectas. Guíanos, Señor, hacia ti hoy. En nombre de Jesús, amén.